La Tertulia. Muy bien, y nuestro invitado de hoy, le agradecemos que esté con nosotros para compartir, es el señor presidente del Congreso Nacional de Honduras, el doctor Mauricio Oliva Herrera, con quien tendremos la oportunidad, Cristian y Saraí, hoy de hablar de muchos temas relacionados con la política vernácula, con la actividad de la Cámara Legislativa, la actividad que se está desarrollando en materia sanitaria. Es un destacado profesional de las ciencias médicas y por supuesto un tema que no se puede obviar es lo relacionado con la economía y la inversión en nuestro país. ¿Qué tal, presidente? Gracias por venir a nuestra nueva casa de la tarde. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Primer invitado. Muy buenas tardes a ustedes, distinguidos amigos. Realmente es placer poder compartir con ustedes esta tarde en un nuevo escenario que bien merecido se lo tienen. Siempre es enteramente satisfactorio estar en un programa de la dimensión que ustedes han logrado ir construyendo con tanta credibilidad en el pueblo hondureño. Con Rosendo, que nos conocemos hace algunos años, con Saraí, con Cristian, pues estamos aquí con la mayor disponibilidad de establecer un conversatorio que nos permita tener la oportunidad de llegar al pueblo hondureño y explicarle algunas de las situaciones que actualmente vive la nación. Muy bien, ¿les parece, compañeros, si arrancamos con el tema político? Adelante. Bueno, cuéntenos por qué se tardó tanto, y esa es una de las grandes interrogantes que se formularon, señor presidente, en la discusión de los fondos para la campaña política y puntualmente para las elecciones del próximo 28 de noviembre. Finalmente hubo acuerdos, hubo consensos y la plata ya está a disposición del organismo electoral y del Registro Nacional de las Personas. ¿Qué debemos esperar de los procesos electorales y de este en particular, sobre todo por el cuestionamiento que ha sido objeto la actividad de los políticos en plena campaña electoral en anteriores comicios? Bueno, yo creo que debemos entenderlo en el verdadero contexto. No ha sido estos unos años donde ha habido una comunicación fluida entre los partidos políticos. Hay un aspecto importante, sensitivo de polarización política, y lo que hay que hacer es un esfuerzo importante para ir restableciendo puentes de confianza entre las distintas instituciones políticas, encontrar puntos de convergencia, teniendo como fundamental propósito el darle un proceso electoral tranquilo, transparente, que le permita a la nación pues, escoger quiénes han de ser los conductores de su destino en los próximos 4 años. El problema que se suscitó fue que precisamente como no existe ese clima de confianza, yo creo que las 3 fuerzas políticas más importantes del país y representadas en el Congreso Nacional no hicieron un abordaje adecuado en su inicio, porque en la elaboración del proyecto de decreto que autorizaba ambos préstamos se querían introducir ciertas disposiciones que como dice el compañero Ramos Soto, por hermenéutica jurídica, no era el espacio donde correspondían. Y después de largas pláticas a las cuales habíamos dado ese espacio de conversación en la comisión de dictamen, tuvimos que llamar a los representativos de los partidos políticos y reflexionar junto a ellos lo importante que era al país darle certidumbre, tranquilidad y sobre todo que el Consejo Nacional Electoral tuviese las herramientas necesarias para llevar un proceso electoral lo más cercano a lo ideal posible, y para eso lógicamente necesitaba la implementación de un presupuesto acorde con la realidad nacional. Por eso no hubo mayores sobresaltos, se le aprobó el presupuesto. La otra cosa era quedar claro el concepto de que un TREP,
sistema de transmisión de datos preliminares no es más que eso, preliminar, nunca fue ni ha sido vinculante en la decisión, nada más que por como crear la percepción de que hay una tendencia, pero la ley electoral dice al final que el resultado se da hasta que se cuente las últimas de las actas surgidas de las mesas electorales receptoras y que allí va a dar su veredicto en los 3 niveles de elección popular. Necesitamos más tecnología en el Consejo. Yo creo que hay un presupuesto que se adecúa a la realidad nacional, reitero, y se dotó de eso. El otro tema era un tema que se necesitaban algunas reformas políticas porque como los diputados, al final de cuentas llegamos, como quien dice, a la última hora a aprobar la ley electoral, por razones que no conviene tal vez recordar ahorita, pero que sí fue un tanto tardía la aprobación. Y eso lógicamente no dio espacio a hacer algunas revisiones y habían algunas situaciones que no estaban claras y que las 3 fuerzas políticas creyeron conveniente reconsiderar. Y lo otro era el préstamo al autorizado para que el Registro Nacional de las Personas pudiese repartir, terminar de enrolar hasta el 5 de septiembre creo que va a ser, los hondureños que van a participar en el próximo proceso electoral, que se llevase a cabo una readecuación, por lo menos en los traslados de centros electorales dentro del mismo municipio, preservando siempre la intención del legislador, que en aquel entonces fue acercar la urna electoral al elector, sí, de forma tal que hubiese mayor participación electoral y no caer en la trampa de que es más importante, el voto es importante en los 3 niveles, pero siempre, y hay que reconocerlo, la intención del legislador fue que el voto presidencial fuese el indicador más real de la intención del pueblo hondureño en sus preferencias electorales. Doctor, a finales de mes ya comienzan las campañas a nivel nacional. ¿Cómo está el Partido Nacional en este momento? Ya han habido pláticas con el aspirante por la presidencia nacionalista, el alcalde Tito Afura. ¿Podemos ver a un Partido Nacional unido para enfrentarse en estas próximas elecciones de noviembre? Yo entiendo que se está haciendo el mejor de los esfuerzos en ese sentido. Yo quiero refrescarles un poco la memoria. Yo la primera semana que pasó, el tercer día, sin que nadie me lo pidiese, yo noté que había una tendencia electoral que no me favorecía. Tengo que reconocer, y lógicamente se hace a posteriori porque nadie lo dice previo a las elecciones, las encuestas no me favorecían en mi aspiración a ser el candidato del partido. Y yo creo que ese es el momento en que el discurso debe ser coherente con el accionar. Yo siempre pregoné que la participación de una persona en política el compromiso fundamental que debe contraer es fortalecer el proceso democrático. Y eso pasa por respetar las reglas y así como se reconocen con mucha facilidad las victorias, reconocer cuando ese respaldo popular pues no nos favorece. Es parte también del respeto que se le debe al electorado y sobre todo al electorado que votó por uno, que uno debe actuar de manera consecuente con la realidad y sobre todo con lo que el país necesita y lógicamente un torneo electoral interno va encaminado a seleccionar las mejores cartas de triunfo que el partido puede poner de cara a un proceso electoral general. En ese sentido, tanto su servidor como mis más estrechos colaboradores siempre hemos estado dispuestos a sumarnos a la campaña del partido. Lógicamente no soy ni director de campaña ni nada que se le parezca, pero sí vamos a apoyar la estrategia que el partido crea conveniente seguir para poder tener los mejores resultados electorales posibles. Doctor, vamos a hacer una pausa comercial y la población espera conocer su respuesta de
si va a participar en las próximas elecciones ya con la nueva reforma electoral. Ya regresamos. En este momento usted puede realizar mensajes a través del 9454-9362, consultas al doctor Oliva. Doctor, se han realizado las reformas electorales, se tiene la oportunidad de participar para las próximas elecciones de noviembre. ¿Ya le ha ofrecido algún cargo a elección popular el actual candidato Nasri Tito Asfura, o usted estaría negociando algún puesto a nivel nacional o internacional? Mire, yo reconocí mi derrota, como le digo, de manera temprana, porque era, en primer lugar, lo justo, darle tranquilidad al partido, darle tranquilidad al país y tratar de también dar un mensaje que era necesario tener un partido lo más unido posible. Yo sigo con la misma mentalidad de apoyar al candidato con el cual me he reunido, bueno, me reuní la semana inmediatamente después de que pasaron las elecciones, lo hice para felicitarlo, para ofrecerle mi colaboración incondicional. Yo no he pedido nada a cambio, yo estoy más que agradecido con mi partido en el sentido que me permitió ser 5 veces diputado, 1 vez regidor, 2 veces presidente del Congreso Nacional de la República, y es algo que de mi parte lo menos que puedo tener reciprocidad a eso es seguir luchando por mi instituto político. Hoy el pueblo nacionalista ha decidido que Nasri Asfura sea el candidato, pues entonces Nasri Asfura es el candidato de mi partido y yo soy un obrero más del mismo. Pero aún no le han solicitado a usted integrar las planillas por parte del departamento de Choluteca. No, ni lo aceptaría, porque yo creo que si algo tiene que respetar uno es el mandato del pueblo en las urnas. Con eso no puede uno negociar. Sí, la ley contempla que en algún caso de renuncia o algo debe ser sustituido, pero no puede ser por algo negociado. Y yo en el caso concreto creo que ya mis años en el Congreso Nacional de la República son más que suficientes y no está en mi agenda política volver a ser diputado al Congreso Nacional. ¿Se retira de la política? Que los políticos nos retiramos hasta que nos morimos. Entonces, siempre estamos por lo menos opinando, tratando de contribuir con algo de la experiencia que el tiempo nos ha dado. Sí, presidente Oliva, ¿qué se viene para el Congreso en los próximos meses? Han estado a través de plataformas de redes en las reuniones. ¿Tendrán la oportunidad de reunirse de manera presencial, considerando que hay algunos temas de interés nacional y de peticiones de la sociedad hondureña y de mucha ciudadanía a través de instituciones? En un tema delicado que quiero oír su punto de vista, el caso de las zonas especiales de desarrollo, que hay sectores que se oponen a la misma y han pedido intervención. ¿Qué nos depara en este escenario? ¿Qué nos puede compartir, doctor Oliva? Mire, usted ve que hemos tomado trascendentales reuniones a través del nuevo sistema que tenemos de comunicación para sesionar en el Congreso. Pero parece que se les pasa desapercibido algunas cosas. Yo recientemente platicaba con un amigo y ¿por qué tuvo Estados Unidos una mejoría inmediata después de después de la fiesta de Navidad en cuanto a COVID se refiere? 1, porque aumentó su vacunación. 2, porque disminuyó su movilidad, que se dio muy aumentada el Día de Acción de Gracias y las fiestas navideñas. Y 3, porque aumentó de manera importante los portadores asintomáticos. Entonces, ahora estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, estaba viendo las noticias ahora, que ahí ya Europa va por la 5ª ola, Estados Unidos se han disparado tremendamente los casos, pero ya son otros factores. Es decir, además de la movilidad, ha aumentado el número de gente que es resistente a querer ponerse la vacuna. Entonces, ¿por qué le digo esto? Pues si queremos hacer una especie de interpolación hacia lo que sucede en Honduras, en primer lugar, en el Congreso Nacional es un recinto cerrado. Sí hicimos un intento de
de vacunar la mayoría del personal, porque no solo son los 128 diputados que están cercanos, del personal de apoyo, los ayudantes de Cámara, el personal administrativo, los colegas de ustedes que vienen a cubrir la fuente del Congreso, conductores, se movilizan de todas las latitudes del país. Entonces los riesgos son altos. Y parece que se le olvidó que hemos perdido 3 o 4 diputados que perdieron la vida por COVID y que fueron costos elevados para el seguro y para su familia el tenerlos hospitalizados. Hemos tenido personal administrativo del Congreso que ha muerto por COVID. Y yo creo que si ponga usted las noticias y hay canales de televisión que prácticamente se dedican a hablar de COVID y que estén en aumento y las estadísticas sí lo revelan. Y que a pesar de que estamos con un ritmo que ha mejorado sustancialmente el ritmo de vacunación, ayer me reportaban que por lo menos Choluteca tiene el 70% de su persona, de la población vacunada. Ahora nos encontramos un fenómeno que hay adultos que no quiere vacunarse. La mayoría es primera dosis, tenemos una variante que son más agresivas, es una enfermedad que estamos aprendiendo todos los días, a pesar de que tengo un acumulado de conocimiento sobre virología y sobre parientes de COVID, porque es el COVID-19, ha presentado características especiales en mutación, en agresividad de algunas cepas y todavía no tenemos como acendrada una cultura de prevención, ¿verdad? Yo veo que Televicentro, por ejemplo, ha hecho una enorme campaña para la doble mascarilla, pero hay gente que no pone ni una mascarilla. Entonces, ese lugar de hacinamiento que tiene el Congreso Nacional de la República con temas sensibles, yo creo que algunos más que lo que quieren es un espacio de protagonismo, de cobertura de prensa gratis, porque ven ustedes que hemos aprobado leyes hasta por mayoría calificada, la reciente ley electoral, pero sí hay mecanismos de diálogo que nos permiten llegar a que esas votaciones sean efectivas, porque lo que han cubierto la fuente del Congreso se dan cuenta que al Pleno se va, como dicen, a materializar lo que se ha consensuado fuera de él. Entonces, yo soy el primero que me gustaría que tuviésemos sesiones presenciales, pero lógicamente creo que tendríamos que hacer una especie de mix ahí, como hacen en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado de Estados Unidos, que algunos hasta votan desde su oficina o desde su casa por estos mecanismos de transmisión como Zoom y otras plataformas. Pero creo sinceramente que no tenemos los márgenes de seguridad todavía confiables para tener sesiones presenciales. Sí, este tema de las sedes, presidente, ¿qué va a pasar? ¿Qué visión tiene el Congreso Nacional de lo que se puede desprender ante tanta petición de revisión, de ver qué está pasando con sectores que consideran que es una entrega de sitios específicos del territorio nacional? Mire, la primera realidad que hay que partir es que es ley de la República. Está desde 2013 ahí. Ha tenido 2 recursos de inconstitucionalidad que 2 salas de la Constitucional los han declarado sin efecto. Entonces es una realidad, es una ley. Entonces lo que se haga ahorita, en el hipotético caso que creo que la petición es de derogación de la misma, sería lo que en materia legal le llaman ex nunc, es decir, de ahí para adelante. Todo lo que está para atrás es válido. Además de que hay una serie de cosas que se contemplan allí en la ley de que podrían tener efectos sobre seguridad jurídica en el país. Pero justo es reconocer que es un tema sensible. Entonces, si es un tema sensible, que los que lo critican y lo contraponen a él creen que debe derogarse, ya la Constitución de la República predica cuáles son los mecanismos para hacerlo. Tengo entendido que hay una serie de iniciativas
de alguna gente que ha reunido cantidad de firmas para que se les dé la oportunidad de presentar un proyecto de ley. Entonces ese mecanismo, lo que se hace, se verifican las firmas por el Registro Nacional de las Personas, si no vienen los requisitos, se introduce como un proyecto de decreto, se turna a comisión y una vez la comisión ha elaborado su respuesta, pues se pone a votación. Necesitaría mayoría calificada. Si tiene mayoría calificada, hipotético caso que se aprobase por mayoría calificada, tendría que ser ratificado en la siguiente legislatura. Ese es el camino que señala la Constitución para hacerlo. Y es el camino que creo que muchos han buscado con esas iniciativas populares. Y obviamente el Congreso tiene que respetar esos mecanismos. Muy bien, está con nosotros esta tarde aquí en HRN y TSI el señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera, abordando temas de interés de país. Vamos a escuchar